Y vamos a alabar al Señor con que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga tu rostro resplandecer, y que venga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga tu rostro resplandecer, y que venga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga tu rostro resplandecer, que se venga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza El que habita al abrigo de Dios. Morará bajo sombra de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas felicidad. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán miles por doquier, mas aquel no vendrá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les voy a pedir que por favor vayan a sus Biblias y busquen en el libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 4, que va a ser nuestro texto. Romanos, capítulo 3, versículo 4. Y vamos a estar tocando el tema Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el texto dice lo siguiente, en Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tengamos un momento de oración, les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias en este momento por el privilegio de estar congregados en su nombre. Gracias por su presencia en este lugar. Y pedimos que por medio de su Espíritu Santo, su palabra, Señor, pueda encontrar cabida en cada uno de nosotros. Y no solamente que la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Pedimos por aquellos que van a ver este mensaje, que también puedan ser tocados por su Santo Espíritu y motivados, Señor, a hacer su voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pablo está escribiendo aquí en el libro de los Romanos y toma como ejemplo a la nación judía, ¿ya? Ellos creían que por el solo hecho de ser judíos, ¿ya? Ellos no podrían perderse. Y Pablo trata de enseñar en este caso que no es solamente por pertenecer a una nación o por pertenecer a una religión, sino que es por tener una relación personal con Jesucristo que uno es salvo. Y está hablando aquí acerca de que aunque ellos eran del pueblo de Dios, circuncidados, hijos de Abraham, eso no aseguraba el hecho de que ellos fueran a ser salvos. Porque vamos a ver que el Señor pone ciertas condiciones. ¿Ya? Es cierto, ellos eran pueblo especial de Dios, pueblo del pacto, y a pesar de eso no fueron fieles a Dios. ¿Ya? Creían en tener un privilegio especial, porque tenían la ley de Dios que les fue dada a ellos, pero ellos no guardaban la ley. ¿Ya? Se creían realmente privilegiados, pero estaban en un profundo error. ¿Ya? Ellos creían que podían hacer cualquier cosa y no ser rechazados por Dios. Y que si Dios rechazaba a algún judío, el mismo Dios estaba siendo infiel a su pacto. Eso era lo que pensaban ellos. ¿Ya? Hoy en día hay muchos que comparten esta falsa idea de que por pertenecer a una religión uno se va a ir al cielo. No por ser bautistas nos vamos a ir al cielo. No por ser católicos nos vamos a ir al cielo. No por ser pentecostales o ser metodistas. No se trata de eso. Pablo está tratando de hacer entender aquí que es por una relación con Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que por nuestras obras íbamos a ser conocidos. El Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es que como cristianos no solamente tenemos que decir que somos cristianos, sino que tenemos que actuar como cristianos. ¿Ya? Estamos viviendo en una época que en el libro de Apocalipsis se caratula, por así decirlo, como la época de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea tenía una característica, eran tibios, no eran fríos ni calientes. Y el Señor dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. ¿Y quiénes son los tibios? Aquellos que profesan ser cristianos, a los que dicen ser cristianos sin serlo. Entonces, por eso que es importante que nosotros dependamos de lo que Dios dice y no de lo que nosotros pensamos. Porque vuelvo a insistir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor Jesucristo dijo que su palabra, la palabra de Dios, era la verdad. ¿Ya? Si bien es cierto, Él es la verdad también, la palabra viva, la palabra escrita es también la verdad. Ahora, Pablo quiere hacer entender a todo ser humano que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y de hecho, en la Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre,
eso va también a cosechar. Y Pablo lo explica ahí en Romanos capítulo 2, y voy a repasar algunos versículos con ustedes. Primero en el versículo 6, Romanos capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Dice, refiriéndose a Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya? No sacamos nada con golpearnos el pecho, si por detrás estamos viviendo como Satanás mismo. ¿Ya? También en Romanos capítulo 2, versículo 11, Dios explica por qué es esto. La Biblia dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios va a tratar a cada ser humano con la misma vara. Dios va a ocupar sus estándares, no los nuestros. Entonces, cuando Él juzgue, lo va a juzgar según esos estándares. El Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser juzgados por la palabra, no por lo que nosotros pensemos, no por lo que una iglesia diga, sino por la palabra de Dios. Otro versículo, también ahí en Romanos capítulo 2, es el versículo 21. ¿Ya? Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Porque somos muy dados a juzgar a los demás. Pero el Señor nos dice que tenemos que ver la viga en nuestro ojo antes de tratar de sacar la paja en el ojo ajeno. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que no hay que mentir, ¿mentimos? Cuando un pastor predica un sermón, se lo tiene que predicar a él mismo primero. ¿Ya? Cuando ustedes enseñan algo o comparten algo de la Biblia, asegúrense de que ustedes están cumpliendo aquello que están enseñando. No seamos como el pastor Gatica, que predica y no practica. ¿Ya? Otro versículo. Romanos 2, versículo 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, está hablándole a los judíos, ¿se acuerdan que los judíos se jactaban del hecho de que eran del linaje de Abraham, que estaban circuncidados según la señal? Pues le dice, la circuncisión, dice, pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Los judíos creían que por el hecho de ser judíos, por tener la marca, la circuncisión física, eso les garantizaba el cielo. Pablo le está diciendo, no, si eso no sirve de nada si ustedes no viven su fe. Hoy en día, Pablo dice que nosotros tenemos la circuncisión en el alma. ¿Ya? La marca la tenemos en el alma. ¿En qué sentido? Que Dios conoce a los suyos. ¿Ya? ¿Y en qué sentido el humano llega a ser de Dios? En el momento es que es comprado con la sangre de Cristo. En ese momento, nosotros que éramos enemigos nos transformamos en hijos. Los que no teníamos nada que ver con Dios nos transformamos en coherederos con Cristo. ¿Ya? Así que Pablo le está diciendo aquí, no solamente a los judíos, sino que a todo aquel que quiere llamarse cristiano, que es fácil hablar. Pero hay que ver primero las acciones. ¿Ya? Santiago lo decía de la siguiente manera, que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras, decía el escritor, ¿no es cierto?, del libro de Santiago. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sabemos que las obras nos salvan, pero después de haber aceptado a Cristo, tienen que haber obras que respalden lo que decimos ser. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Fíjense, por favor, en Romanos 3, versículo 1 al 4. La pregunta del judío sería, ¿no es cierto?, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Para muchos
les parecía que Pablo estaba diciendo que los judíos no eran pueblo especial de Dios y que el hecho de ser descendientes de Abraham no valía nada. Y no es eso lo que está diciendo Pablo. Eso no vale nada si no hay obras. Eso no vale nada si no se respeta la ley, en el caso de los judíos. En Romanos capítulo 3, versículo 2 dice, en todas maneras. El hecho de que los judíos sean el pueblo de Dios y también descendientes de Abraham, mucho, ¿no es cierto? Está diciendo, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le entregó la palabra de Dios? Al pueblo judío. Y se suponía que ellos tenían que esparcir esa palabra, pero la guardaron para sí. Y el hecho de haber sido administradores de la palabra de Dios realmente era importante, importantísimo. Fíjese por favor en Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tenían un privilegio, es cierto, el pueblo de Dios, descendientes de Abraham. En el Salmo 147, versículos 19 y 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así, dice, con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, ¿qué dice? No los conocieron. Aleluya. Entonces tenían un privilegio. En Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto, ¿qué dice? Os castigaré por todas vuestras maldades. Dice la Biblia que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y este era el pueblo de Dios, pueblo especial, pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Pero Dios no iba a transgredir su justicia dejándoles pasar a ellos su infidelidad. Porque la infidelidad de los judíos no anula la fidelidad de Dios. La infidelidad nuestra como cristianos no anula la fidelidad de Dios. Lo tenemos que entender. Pablo dice en el libro de Corintios que lo que le sucedió a los judíos no es para que nosotros los denostemos a los judíos, sino que tenemos que tomar eso como ejemplo para que no caigamos en lo mismo. ¿Ya? Porque si alguno de los judíos, o hagámoslo personal, si alguno de los cristianos son incrédulos, y eso se puede ver por sus hechos, ¿no es cierto? ¿La incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Dios se mantiene en una sola línea. ¿Ya? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo es amén y amén. Así va a ser. Algunos de los judíos, como también lo hay hoy en día personas, no aceptaron a Cristo como el cumplimiento de las promesas a Abraham, porque ya en el libro de Génesis se decía que la simiente de la mujer iba a terminar con la serpiente, con el diablo. ¿Ya? Pero ellos no quisieron aceptar eso, eran incrédulos. Por eso la palabra de Dios fue anulada y Dios no iba a cumplir su promesa con respecto a la simiente de Abraham o la simiente de la mujer.
de ninguna manera. Aunque algunos judíos no aprovecharon la salvación que Cristo en la cruz del Calvario hizo posible, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Él permaneció fiel, aunque muchos siguen siendo incrédulos, tanto judíos como gentiles. Vamos a comparar un poco la promesa de Dios a Abraham con respecto a la tierra de Canaán. En Génesis capítulo 12, 7, el Señor dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ya? Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien se le había aparecido. Pero en Números, capítulo 14, versículo 22 al 24, dice: todos vieron mi gloria y mis señales que he hecho. Estoy leyendo el versículo 22. Todos vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué dijo el Señor en el versículo 23? No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y el versículo 29 y 30 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué le está diciendo por un lado que le va a dar la tierra prometida y por otro lado le está diciendo que no van a entrar a la tierra prometida? ¿Cuál es la razón? La incredulidad. La incredulidad. ¿Ya? Dice, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Cuando una persona sabe lo que dice la Biblia y no hace caso, no está escuchando a Dios. No quiere oír la voz. Y eso, sin duda, es incredulidad. Cuando usted no le hace caso a alguien es porque usted no le cree. Porque si usted le cree a alguien, va a obedecer. Hoy en día hay muchos que no creen en carabineros, ¿no es cierto? Porque nosotros sabíamos que cuando un carabinero está en la calle y nos hace parar, tenemos que parar. Y si nos pide los documentos, tenemos que entregarle los documentos porque así dice la ley del tránsito. ¿Ya? Pero hay muchos hoy en día que no, que tratan de arrancar. O atropellan al carabinero, le disparan al carabinero. Y eso tiene un castigo. ¿Y por qué actúan así? Porque no creen que el carabinero tenga en sí el poder para llevar a cabo lo que dice. Cuando uno no cree lo que Dios dice, o no hace caso a lo que Dios dice, implícitamente está diciendo no creo en Dios. Y eso fue lo que hizo que todos los que salieron de Egipto, toda esa generación no entrara en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Y en Josué, capítulo 23, versículo 14, Josué 23, 14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda esta tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que, refiriéndose a Dios, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios dijo que los que iban a entrar iba a ser Josué, Caleb y los que con ellos estaban. Todo el resto que no creyó iba a quedar en el desierto.
Y aquí Josué está diciendo, ¿se dan cuenta que Dios no faltó a su promesa? Números 14:11. Pero Dios no soporta a los incrédulos. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces no hay manera de sacarle el bulto a lo que Dios está diciendo. Dios siempre va a cumplir su palabra, pero cuando se obedezca a lo que Él ha dicho. ¿Ya? La incredulidad del ser humano, sea judío o gentil, anula la promesa de Dios. Anula la promesa de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el ser humano se arrepienta para que vuelva a comunión con Él. No es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios va a castigar al incrédulo. Dios va a castigar al incrédulo. En una oportunidad, entrando el Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿no es cierto?, esa semana de la pasión del Señor, ahí en Mateo 23:37, la Biblia dice que el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios está dando oportunidad tras oportunidad al ser humano. Desde el comienzo, desde ya de Génesis en adelante. Pero el ser humano, vez tras vez, se rehúsa a aceptar lo que Dios le ofrece. Dios ofrece salvación. Dios ofrece vida eterna. Dios ofrece un lugar con Él, comunión con Él por toda la eternidad. Pero hay que ser creyente. Creyente en la forma que Él quiere que seamos creyentes. No se trata de ser creyente en una religión, ni creyente en lo que nosotros queremos creer. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Señor? ¿A quién envió Dios? Al Señor Jesucristo. La incredulidad no va a causar que Dios ignore o descuide sus promesas, tanto las hechas a Israel como la que nos hace a nosotros como cristianos. En el caso de los judíos, la infidelidad de ellos no anuló la palabra de Dios con respecto a la salvación, que tenía que ver con el sacrificio de Cristo. Allá ellos si querían reconocer a Cristo como el Mesías o no. Pero eso era lo que Dios quería. Y hermanos, es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dijo que su palabra era verdad, es cierto. ¿Ya? Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestra esperanza está en Dios, por medio de Jesucristo, sabiendo que es imposible que Él mienta. ¿Ya? Ahora, las promesas hechas por Dios a los judíos eran condicionales. ¿Ya? Es decir, Dios cumplía su promesa dependiendo de la fe y la obediencia de los judíos. Obediencia a los requisitos sobre los cuales estaban fundadas las promesas de Dios. Es como la promesa que uno como padre le hace a sus hijos. ¿Ya? Si tú te portas bien, te voy a dar un regalo. Pero si el hijo se porta mal, malo sería que el papá le entregara el regalo. Porque el regalo está condicionado a una actitud.
Ahora, el hijo no puede terminar pensando que el papá miente si no le da el regalo. No mintió. No le dio el regalo porque él no cumplió con el requisito, que era portarse bien. Entonces, ¿cómo afecta el plan de Dios la infidelidad? Pablo dice que no todos los judíos fueron incrédulos, sino algunos. Aunque eran el pueblo especial de Dios, no creyeron en las promesas reveladas a Abraham y a los profetas respecto a Cristo, y ellos rechazaron al Señor. Su incredulidad hizo nula la fidelidad de Dios. Y ahí tenemos el texto nuestro, en Romanos 3:4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando estemos basados en la palabra de Dios. ¿Ya? La conducta del hombre no cambia el carácter de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo judío, a través de Abraham. Todos los que bendigan la simiente de Abraham van a ser bendecidos, y los que se opongan o maldigan a la simiente de Abraham van a ser malditos por parte de Dios. Y a través de él, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso Dios lo cumplió, porque Jesucristo viene del linaje de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? Por Cristo, todas las familias del mundo son bendecidas. ¿En qué sentido? Que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Por Cristo y en Cristo, Dios cumple su promesa. Por eso dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Cristo. ¿Ya? Así que la palabra de Dios es verdad, y los hombres son mentirosos si sus enseñanzas y prácticas contradicen la palabra de Dios. Hay una sola verdad. No hay dos verdades, la verdad es única. Y cuando se mezcla la verdad con cualquier otra cosa se transforma en mentira. No hay otra forma de explicarlo. Por ejemplo, la Biblia dice que hay un solo bautismo. ¿Ya? En Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el momento en que se le echa agua sobre la cabeza a una guagua. El bautismo es cuando se mete al agua a una persona y después se le saca del agua. No, el bautismo representa algo. El bautismo representa el cambio de vida. La Biblia dice que el bautismo ilustra nuestra muerte y sepultura y luego la resurrección para andar en novedad de vida, pero eso es solamente para el creyente. No se saca nada con bautizar a un incrédulo. El bautismo no quita los pecados. El bautismo es un símbolo de lo que sí quita el pecado. Y lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Limpia el pecado. ¿Ya? Y así como Cristo fue sepultado y después de 3 días resucitó de entre los muertos, nosotros, los que creemos, somos sepultados juntamente con Cristo para después resucitar y andar en una vida nueva.
Fíjese como lo explica Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La única manera en que pudiera representarse la sepultura es hacerlo en agua, no meter a la persona bajo tierra, sino que se sumerge. Eso es lo que significa la palabra bautizo, sumergir. Somos sumergidos juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿no es cierto? A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que representa el bautismo. Y hay un solo bautismo. Hay una sola forma de recibir la salvación. Y esa forma es mediante la fe en Jesucristo. Y como les decía recién, el bautismo es solamente para creyentes. En Hechos, capítulo 8, versículo 36. ¿Ya? Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea sumergido? Entonces, bueno, Felipe, es el otro versículo, no está puesto ahí. Felipe le dijo, si crees, bien puedes. ¿Ya? Si crees, bien puedes. ¿Ya? Y respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso habla de la fe del eunuco. Él creyó en Cristo después de haberle sido presentado por Felipe. Y es lo único que se necesita, creer en Cristo. Es el prerequisito para el bautismo. El bautismo no es para incrédulos, es para creyentes. ¿Ya? Porque el bautismo representa aquello en que cree el creyente. ¿En qué cree el creyente? En el sacrificio de Cristo hecho por él. Mal puede un incrédulo bautizarse. ¿Ya? Tenemos también la orden que el Señor dejó. Porque ahí en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, algunos dicen, ¿no es cierto?, que el bautismo, como aparece en otros versículos de la Biblia, es para perdón de pecado. Dice, bautices, es decir, y los que creyeron fueron bautizados, ¿no es cierto? Está bien, pero en otra parte en Marcos dice que hay que creer y bautizarse para perdón de pecado. Pero eso no lo dice realmente la Biblia en el contexto. Estamos diciendo recién que si cree, bien puede bautizarse, porque el bautismo es un símbolo de nuestra fe. El ladrón al lado de la cruz no alcanzó a bautizarse, pero el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el bautismo no limpia ni borra los pecados. Lo que borra es la fe en Cristo. Así que hay muchos que profesan una religión, pero que cambian la palabra de Dios. Y eso hace que se incurra en errores. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia enseña que hay una sola iglesia. Lo dice la Biblia, ¿no? Sí. La Biblia dice que Cristo edificó su iglesia. Y la iglesia de Cristo se edificó sobre sí mismo. ¿Ya? Fíjense por favor en Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Cuál es la roca sobre la cual iba a edificar Cristo la iglesia? La declaración de Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué declaración había dado Pedro antes? El Señor había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso le estaba preguntando a sus discípulos. Dice, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres aquí, otros allá, y se levanta Pedro y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás. Tú eres Petros, y sobre esta Petra, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual edifica Cristo su iglesia es la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Por eso le dice, ¿ya? Tú eres el Hijo, es decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Así que existe una iglesia de Cristo. La que Él edificó comienza en su ministerio aquí en la tierra. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47. Lo tenemos por ahí. Dice que estaban, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, los cristianos. En la iglesia primitiva, dice, pueblo, tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué iglesia los añadía? A la iglesia que Cristo comenzó, ¿ya? Durante su ministerio público. El mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Algo sucedió, ¿no es cierto? Alguien osó mentirle al Espíritu Santo. Una pareja, Ananías y Zafira. Y creyeron que podían engañar a la congregación y engañar a Dios. Se le olvidó que Dios no puede ser burlado. Y por eso cayeron muertos. Por mentirle a Dios. Dios estaba dando un ejemplo. Imponiendo el temor a Dios. El alma que pecare, decía la Biblia, esa morirá. Y ellos tentaron a Dios y cayeron muertos. Y por eso vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron aquellas cosas. ¿Podía hacerlo Dios? Claro, era su iglesia. Su iglesia. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Estaban lapidando a Esteban. Y aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los cristianos huyeron, ¿no es cierto?, desde la iglesia de Jerusalén a distintas partes. Y a los lugares donde llegaron, comenzaron sin duda iglesias locales que tenían la misma doctrina que la iglesia que estaba en Jerusalén. No existe una iglesia universal aquí en la tierra. Son todas iglesias locales. Un día va a existir una iglesia universal, cuando todos los santos, los que han creído en Cristo, se reúnan con el Señor en los cielos. Ahí va a haber una iglesia. Mientras tanto somos iglesias locales. En Romanos 6:16 dice, saludaos unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuántas iglesias hay? Una sola iglesia de Cristo. ¿Ya? Y se manifiesta en distintas iglesias locales. Por eso que vemos en la Biblia cartas a los cristianos en Éfeso, cartas a los cristianos en Galacia, cartas a los cristianos que estaban en Colosas, ¿ya?
a los cristianos que estaban en Roma, pero eran la iglesia que Cristo edificó. La iglesia es de Cristo, no es del pastor, es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero hay millones que supuestamente practican la religión de Cristo, ¿ya?, en iglesias que quizás son desconocidas en la Biblia, ¿ya? Ahora, ¿serán aceptadas por Cristo por ser muchos los que asisten a esas iglesias? ¿Acaso no importa la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo? Él compró una iglesia. Él compró y murió por una iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Se refiere al cargo del pastor, obispo, que viene siendo el mismo cargo con distintas funciones. O anciano, también se refiere al mismo cargo. Que os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Una iglesia, no cualquier iglesia. Hay gente que dice, todos los caminos llegan a Roma, pero no todas las iglesias llevan a Cristo, ¿ya? La iglesia que predica fielmente la palabra, la iglesia que practica lo que el Señor dice, la iglesia que guarda lo que las Escrituras dicen que deben guardar los cristianos, esa es la iglesia de Cristo, ¿ya? ¿Una iglesia es tan buena como otra iglesia? ¿Por qué se nos encarga tanto cuidar la doctrina? Porque sin doctrina se tiene cualquier cosa. ¿Todos pueden unirse a la iglesia de su preferencia, la que más les guste? Dice la Biblia que en los últimos tiempos las personas tendrán comezón de oír y se amontonarán según sus propios deseos. Se van a juntar a donde les digan lo más bonito. ¿La mentira es tan buena como la verdad de Dios? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Si algún error es practicado por millones, ¿ese error va a llegar a ser verdad o seguirá siendo un error? Por más que lo practiquen millones de personas, si no lo dice el Señor, va a seguir siendo un error. Quizás en los gobiernos la mayoría manda, pero con Dios no es así. Con Dios no manda la mayoría. Fíjese, si se ve a través de toda la Biblia, Dios había legislado que el acta del pacto fuera llevada por los hijos de Coat. Eso es lo que dijo Dios. ¿Ya? David desobedeció el mandamiento y el resultado fue una tragedia. Las personas que trasladaban el arca murieron, porque no eran los que tenían que llevarla, porque Dios había dicho cómo hacerlo. Quizá la actitud pudo haber sido, ¿qué importa quién la lleve? ¿Ya? No importa cómo se lleve el arca del pacto. Pero les vuelvo a repetir, pensar así, que no importa lo que hagamos, es como decir que importa lo que Dios Todopoderoso diga. Y sí importa, sí importa. ¿Ya? En el capítulo 15 del mismo libro de Crónicas, dice la Biblia que nuevamente transportan el arca del pacto y lo hicieron según el consejo de Dios y todo salió bien. Cuando se hacen las cosas como Dios quiere, las cosas resultan. Dios tiene una estructura, por ejemplo, con el matrimonio. Padre, madre y los hijos. El padre es responsable, junto con la madre, de la crianza de los hijos. Pero hoy en día, si los hijos dicen cualquier estupidez,
y los padres no están, digamos, aceptando lo que están diciendo los hijos, le pueden quitar los hijos a los padres. Ante Dios, el esposo es responsable de la familia, sobre todo en el caso de una familia cristiana. La Biblia dice que el esposo es el sacerdote del hogar. Tiene que velar no solamente con el proveer lo económico, lo físico para el hogar, sino que también es responsable de proveer la instrucción espiritual en el hogar. Pero las cosas hoy por hoy se dan de una manera distinta. Cada uno, la Biblia dice, ¿no es cierto?, en el caso de los judíos, en el libro de Reyes, de Jueces, dice cada uno, dice, en ese tiempo no había rey en Israel, en la época de los jueces, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no es así lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que los creyentes, los que nos decimos cristianos, hagamos lo que Él nos pide. Dice Colosenses 3:17, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si lo vamos a hacer en el nombre del Señor es porque estamos alineados con lo que el Señor dice que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Pero la lista es muy larga. De lo que el hombre dice que se tiene que hacer frente a lo que Dios manda que tiene que hacerse. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Y aunque millones quebrantan e invalidan la palabra de Dios, en realidad no van a cambiar nunca la verdad de Dios. Verdad por la cual cada ser humano va a ser juzgado en el día del juicio final. Así que para terminar, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, se lee lo siguiente, 2 de Pedro 3, 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Los que tuercen la Biblia, los que tratan de acomodar la Biblia a sus propios intereses, dice que van a su propia perdición. Un par de versículos y terminamos. Mateo 7, 21 al 24. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras casas. Si es que queremos hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas. Si no quiere que Cristo sea el Señor de su vida, haga lo que quiera. Porque el que cree en el Hijo es salvo. Pero el que no quiere creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Así que usted puede meterse al grupo que quiera hacer samba y canuta. ¿Ya? Hágalo. Total, está condenado si no cree en Cristo. Pero si cree en Cristo, si Cristo es el Señor de su vida, tiene que vivir en consecuencia. Y el último versículo es Lucas 6, 46.
Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si queremos que Cristo sea nuestro Señor, hay que vivir en consecuencia. Hay que vivir en consecuencia. Inclinemos los rostros. Vamos a tener un momento de oración. Señor, entendemos que usted es veraz y todo hombre es mentiroso. Por naturaleza somos así, Señor. Pero damos gracias a Dios que un día Jesucristo se encarnó. Dios se hizo hombre y nació de Virgen María, de una mujer virgen. Nació el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Y damos gracias que por Él hemos podido encontrar la reconciliación con usted. Estábamos muertos y hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Éramos enemigos y hemos sido hechos amigos. No éramos nada y fuimos adoptados. Ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice su palabra. Ayúdenos, Señor, a vivir en consecuencia. Ayúdenos, Señor, a que nadie pueda dice que es cristiano, pero actúa de una manera totalmente distinta. Ayúdenos, Señor, a tener un buen testimonio. Que otros puedan ver en nosotros el amor de Cristo. Que puedan ver en nosotros las actitudes que Cristo podría haber tenido. Ayúdenos, Señor. Somos débiles, pero queremos ser fieles testigos suyos. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizá usted en su casa está viviendo una vida que por inercia solamente, pero quizás es el momento de detenerse, el momento de pensar en su vida espiritual. La Biblia dice que si usted tiene a Cristo, si alguna vez usted ha pedido a Dios perdón por sus pecados y le ha dicho a Jesucristo que sea el Señor de su vida, usted es salvo. Y si muere habiendo aceptado a Cristo, el Señor tiene un lugar para usted en el cielo. Pero si usted muere sin Cristo, el lugar que le espera es el infierno. Dios lo dijo y hemos visto que Dios es veraz. No importa lo que alguien le diga a usted, porque el hombre generalmente es mentiroso. Pero si Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, eso es cierto. Y un día cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Si usted el día de hoy sabe que es pecador, si usted el día de hoy sabe que su vida espiritual no está bien, también sabe que hoy puede arreglar las cosas. Hoy es el día de salvación. Piense, pida perdón por sus pecados y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Santo, y los que estamos aquí, ayúdenos, Señor, a vivir dignamente nuestro Evangelio. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y podamos tener una buena semana.